Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos de nuevo transmitiendo para la lectura de este librito, El rastro de la sangre, del pastor J.M. Carroll. Ya vamos un poco avanzados y vamos a la mitad más o menos. Vamos en el cuarto periodo o la cuarta disertación. Y recuerden pues que estoy leyendo este librito y a veces haciendo algún comentario sobre algunos de los puntos, ¿verdad?, que el pastor se refiere aquí. Y les aclaro cuando sea pues alguna nota mía, o también a veces viene alguna nota del editor. Por lo demás, pues lo leo íntegro tal y cual está en el libro, como fue en el pequeño librito que fue publicado. Vamos a orar e iniciamos con el cuarto periodo inmediatamente. ¿Sí? Oremos. Dios nuestro, gracias por tu palabra, por este librito, Señor, que ha traído bendición a miles de gentes. Y ahora oramos que sea de bendición para nosotros también en saber los orígenes de los verdaderos creyentes, Señor, o más bien no tanto el origen, sino a través de la historia, como, Señor, tú preservaste tu iglesia de errores, de problemas, Señor, de desvíos, no propiamente una denominación, pero sí personas que seguían, Señor, los mandamientos tuyos, y tú preservaste eso. Tú prometiste que edificarías tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y has cumplido y cumples tu promesa, Señor, hasta el presente. Te damos gracias por ello. Dirígenos en la lectura, Señor, y en los comentarios de esta hora. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces les continúo leyendo. Como les digo, estamos del cuarto periodo. Y esto abarca los siglos 17, 18 y 19, 3 siglos. Y dice así el señor Carroll: esta disertación principia con los comienzos del siglo XVII. Hemos pasado muy aprisa por muchos eventos importantes de la historia del cristianismo, pero la necesidad nos obligó a ello. Este periodo de 3 siglos comienza con el origen de una denominación enteramente nueva, la Iglesia Congregacionalista. Es justo decir que algunos historiadores le asignan como fecha de su comienzo el año de 1602. Sin embargo, Schaff-Herzog en su enciclopedia fija su principio mucho más antes, en el siglo XVI, haciéndola contemporánea de la Iglesia luterana y presbiteriana. Como durante el gran movimiento reformista, muchos que salieron de Roma no estaban satisfechos con la magnitud de la reforma realizada por Lutero y Calvino, ni con el gobierno prelaticio, resolvieron retornar a la idea democrática del Nuevo Testamento, sostenida durante 15 siglos por los que se habían negado a entrar en la jerarquía creada por Constantino. Como la contención de esta nueva denominación tocante a la reforma en ese particular fue terminante, le acarreó una acerba persecución de parte de los católicos, los luteranos, los presbiterianos y los anglicanos, es decir, de todas las iglesias sostenidas por el Estado. Pero estos mismos congregacionalistas retuvieron muchos errores inventados por los católicos. Por ejemplo, el bautismo infantil, la fusión o aspersión, el rociamiento, como forma de bautismo. Finalmente, adoptaron y practicaron en grado extremo la idea de la unión de la Iglesia y el Estado. Es más, después de refugiarse en América, ellos también se transformaron en crueles perseguidores. El nombre de independientes o congregacionalistas, como ahora se llaman, se deriva de su sistema de gobierno en la Iglesia. La enciclopedia de Schaff y Herzog contiene algunos de los principios que distinguen a los congregacionalistas ingleses. Helos aquí. 1. Que Jesucristo es la única cabeza de una iglesia
y la palabra de Dios su único estatuto. 2. Que las iglesias visibles son asambleas distintas compuestas de hombres piadosos, separados del mundo con fines puramente religiosos y no deben confundirse con el mundo. 3. Que estas iglesias separadas tienen plenos poderes para elegir sus propios ministros y demás servidores y para mantener su propia disciplina. 4. Que con respecto a su régimen interno, cada iglesia es independiente de todas las demás, lo mismo que de toda intervención del Estado en sus asuntos. ¿Cuánto difieren estos principios de los del catolicismo y hasta de los del luteranismo, del presbiterianismo o del episcopalismo? La Iglesia de Inglaterra sería los episcopales. ¿Y cuán semejantes son a los de los bautistas de hoy y de todos los siglos pasados, y a las enseñanzas originales de Cristo y sus apóstoles? En el año 1611 apareció la versión inglesa de la Biblia del rey Jaime, comúnmente se le llama la King James. Hasta entonces nunca se le había proporcionado al pueblo la palabra de Dios con tanta amplitud. Cosa notable, desde que se comenzó a esparcir la palabra de Dios en gran escala, comenzó también la declinación del poder papal. También comenzó a tomar cuerpo, después de muchos siglos, la idea de la libertad religiosa. En el año 1648 se firmó el Tratado de Paz de Westfalia. Entre otras cosas resultantes de ese pacto de paz, se halla el triple acuerdo entre católicos, luteranos y presbiterianos de no perseguirse ya más los unos a los otros. Las persecuciones entre esas denominaciones significaban la guerra con los gobiernos que las apoyaban, porque obviamente pues eran iglesias de Estado. Pero los otros cristianos, especialmente los anabautistas, continuaron siendo hostigados por esas denominaciones con la misma dureza que antes, siendo objeto de persistente persecución. Durante todo el siglo XVII, la persecución contra los valdenses, los anabautistas y los bautistas, pues ahora el ana de anabautista fue abandonado en algunas partes, prosiguió siendo sumamente severa. En Inglaterra por la Iglesia Anglicana, como lo atestiguan Juan Bunyan y muchos otros. En Alemania por los luteranos, en Escocia por la Iglesia escocesa o presbiteriana, en Italia, Francia y en todas partes donde el papismo predominaba por los católicos. Ahora mismo no hay paz para los que no concuerdan con las iglesias del Estado o con alguna de ellas. Un hecho importante, bien establecido por historiadores fidedignos, es el de que ya en el siglo IV los que rehusaban entrar en la jerarquía y se negaban a aceptar como válido el bautismo de los bautizados en la infancia y la doctrina de la regeneración bautismal, y exigían el rebautizo a los que, procedentes de la iglesia de la jerarquía, querían unirse con ellos, eran llamados anabautistas. No importa cuál fuese el nombre que llevasen, eran siempre designados por ese sobrenombre anabautista. Pero cerca del siglo XVI el prefijo ana fue eliminado, quedando tan solo el de bautistas. Desde entonces todos los otros nombres desaparecieron. No cabe duda de que si Bunyan hubiese vivido en una época anterior a la que vivió, sus seguidores habrían sido llamados bunyanistas o anabautistas. Hasta es muy probable que fuesen designados con ambos nombres, como lo fueron otros que le precedieron. El nombre bautista es un apodo el cual les fue dado por sus enemigos, excepto que les haya sido dado por el mismo Salvador cuando se refirió a Juan como el Bautista. Hasta el presente, ese nombre nunca ha sido adoptado oficialmente por ningún grupo de bautistas. Sin embargo, ha adquirido fijeza, siendo aceptado con gusto y llevado con orgullo, pues es muy adecuado.
Fue ese el nombre que distinguió al precursor de Cristo, el primero en enseñar la doctrina que los bautistas actualmente sostienen. Citaré ahora una declaración muy importante de la enciclopedia de Schaff y Herzog, tomo 1, página 210, artículo Historia de los Bautistas en Europa. Dice así: los bautistas aparecieron primeramente en Suiza por el año de 1523, donde fueron perseguidos por Zwinglio y los papistas. Entre los años de 1525 y 1530 se los encuentra constituidos en grandes iglesias muy bien organizadas en el sur de Alemania, en el Tirol y en la Alemania central. En todos esos lugares sus vidas fueron amargadas con las persecuciones. Nótese bien que todo esto es anterior a la fundación de las iglesias protestantes, luterana, episcopal o presbiteriana. Continuemos citando. La Moravia había prometido un hogar de mayor libertad. Eso hizo que muchos bautistas emigrasen allá, pero solo para encontrarse con sus esperanzas desvanecidas. Después del año 1534, son numerosos en el norte de Alemania, en Holanda, Bélgica y en las provincias valonas. Todavía se multiplicaron durante el gobierno del duque de Alba en los Países Bajos, donde demostraron gran celo misionero. Fíjese en la expresión celo misionero y piense, ¿por qué será que hay gente que diga que los primitivos bautistas eran antimisioneros? ¿De dónde vinieron esos bautistas? Desde luego que no salieron de entre los católicos durante la Reforma, puesto que antes de ese movimiento ya tenían grandes iglesias. Una aclaración mía aquí, esto refuerza lo que yo he estado enseñando sobre Martín Lutero en otras ocasiones y creo que en este estudio también, en algunos de los videos pasados, en cuanto a que Martín Lutero, pues él no tenía idea de hacer de salirse de la Iglesia Católica, ¿verdad? Está diciendo aquí el señor Carroll, ¿de dónde vinieron estos bautistas? Dice, desde luego que no salieron de entre los católicos durante la Reforma, ¿verdad? Y es por eso que los bautistas, nosotros como bautistas, no nos llamamos, ¿cuál es la palabra que se usan? Protestantes. Perdón, protestantes. No somos protestantes, porque los protestantes salen precisamente de esa protesta que hizo Martín Lutero y que derivó consecuentemente, ¿verdad?, después en la Reforma. Pero iglesias del Estado que salieron de allí, ¿verdad?, esas son iglesias protestantes. Los bautistas no somos protestantes porque no salimos de ese cisma que se hizo en la Iglesia Católica, ¿verdad? Muy justamente dice el pastor Carroll aquí, ¿de dónde vinieron esos bautistas? Desde luego que no salieron de entre los católicos durante la Reforma, puesto que antes de ese movimiento ya tenían grandes iglesias, ¿verdad? Entonces es tomarlo en cuenta. Sigo leyendo del librito El rastro de la sangre. Dice, por ese asunto de vital importancia, notemos los siguientes cambios religiosos que tuvieron lugar en Inglaterra en el transcurso de los siglos. El Evangelio fue llevado a las Islas Británicas por los apóstoles. Esas islas continuaron siendo apostólicas en su religión hasta que se hubo creado la jerarquía a principios del siglo IV. En realidad, hasta un siglo después de ese acontecimiento. Luego cayó bajo el poder de la jerarquía, la que se fue convirtiendo rápidamente en la Iglesia Católica. Y así, católica se mantuvo como religión del Estado
hasta el cisma de los años 1534-1535, ocurrido durante el reinado de Enrique VIII. Entonces comenzó a llamarse Iglesia de Inglaterra, ¿verdad? El cisma con Enrique VIII, como recuerdan, pues fue cuando él quiso separarse de su esposa primera, porque no le daba hijos, y casarse con otra mujer, Ana Bolena, y el Papa pues no les otorgaba el divorcio. Entonces Enrique VIII, por esa cuestión, ¿verdad? Se despojó, se quitó el yugo del papado, y se declaró él el principal, ¿verdad? La principal cabeza de la iglesia en Inglaterra, y así nace la iglesia, pues, de Inglaterra, que después se llamó la iglesia anglicana, ¿no? Muy bien, sigo leyendo. Dice: 18 años más tarde, durante el reinado de María la Sanguinaria, Inglaterra volvió al catolicismo, al que siguió un sangriento periodo de 5 años, del año 1553 al 1558. Luego ascendió al trono su media hermana Isabel, hija de Ana Bolena, en el año 1558. Los católicos fueron nuevamente desalojados y la iglesia anglicana volvió a ser restablecida. Y así siguieron las cosas por espacio de un siglo, más o menos, cuando la iglesia presbiteriana logró predominar por un corto tiempo. Y según parece, llegó a ser por un corto espacio de tiempo la iglesia de Inglaterra, a la par que de Escocia. Sin embargo, después de la época de Oliverio Cromwell, la iglesia anglicana resurgió de nuevo y ha continuado siendo desde entonces la iglesia del Estado, ¿verdad? Eso es en Inglaterra. Obsérvese cómo se fue disminuyendo gradualmente en Inglaterra lo duro y cruel de las persecuciones religiosas de la iglesia del Estado, realizadas durante más de un siglo. Primero, el primer decreto de tolerancia apareció en el año 1688, 154 años después de la fundación de esta iglesia. Por ese decreto se permitía el ejercicio de todos los cultos, con excepción del católico y el unitario. Número 2. El segundo decreto del mismo tenor se publicó en el año 1778, 89 años después del anterior. Por ese decreto se permitía también a los católicos el ejercicio de su culto, pero se excluía a los unitarios. Número 3. El tercer decreto de tolerancia se promulgó en el año 1813, 35 años más tarde que el precedente. Este incluía a los unitarios. Número 4. En los años 1828-1829 fue promulgado el decreto conocido como el Decreto de Ensayo, por el cual se concedía a los separados de la Iglesia anglicana acceso a los empleos públicos y aún a los cargos parlamentarios. Número 5. En los años 1836, 1837 y 1844 se realizaron los decretos de inscripción y de matrimonio. En virtud de esos dos decretos se les reconocía validez a los bautismos y matrimonios celebrados por los separados. Número 6. En el año 1854 apareció la Ley de Reforma. Por esta ley se les abrían las puertas de las universidades de Oxford y Cambridge a los estudiantes disidentes. Anteriormente, ningún hijo de disidente podía entrar en ninguna de esas dos grandes instituciones. Tal ha sido el avance del progreso hacia la libertad religiosa en Inglaterra, pero es probable que estén en lo cierto los que dicen que no puede haber verdadera libertad religiosa en un país donde existe una religión del Estado. Cuando más habrá tolerancia religiosa, lo cual dista mucho de la libertad.
Mientras haya en un país una denominación religiosa sostenida por el gobierno con exclusión de todas las demás, no será posible la absoluta libertad religiosa ni la igualdad. A principios del siglo XVIII nacieron en Inglaterra 3 niños que estaban destinados a ejercer grande y perdurable influencia en el mundo. Esos niños fueron Juan y Carlos Wesley y George Whitefield. Juan y Carlos nacieron en Epworth, de ahí proviene el nombre de Liga Epworth. El primero nació el 28 de junio de 1703 y el segundo el 29 de marzo de 1708. Jorge Whitefield nació en Gloucester el 29 de diciembre de 1714. No es posible referir aquí las vidas de estos muchachos, aunque valdría la pena contarlas aún repetidamente. Estos 3 jóvenes fueron, andando el tiempo, los padres y fundadores del metodismo. Los 3 eran miembros de la Iglesia Anglicana, quienes estudiaban en Oxford para ser ministros de esa iglesia. Sin embargo, no eran entonces todavía convertidos a Dios, lo cual no era nada extraño entre el clero inglés. En esa época se llamaban cristianos y miembros de la iglesia desde su bautismo infantil, y los padres frecuentemente decidían qué carrera habían de seguir sus hijos. Pero más tarde, estos 3 jóvenes experimentaron una genuina y maravillosa conversión. A lo que parece, ellos no deseaban fundar una nueva denominación. Lo que más bien deseaban, y por ello lucharon con gran esfuerzo, era un gran avivamiento de la religión en toda su pureza y una reforma en la Iglesia de Inglaterra. Tal fue lo que procuraron con ahínco en Inglaterra y en América. Pero su iglesia no tardó en cerrarles las puertas. De ahí que celebrasen sus reuniones al aire libre y en casas particulares, o como en el caso de Whitefield, en los templos de otras denominaciones. Whitefield era tan elocuente que atraía mucho la atención por donde quiera que iba. La fecha precisa de la fundación de la Iglesia Metodista es difícil de precisar. Está fuera de duda, sin embargo, que el metodismo es más antiguo que la iglesia de ese nombre, pues antes de que esos 3 jóvenes dejasen la universidad, ya se los calificaba de metodistas. Sus primeras agrupaciones fueron llamadas sociedades, y su primer conferencia fue realizada en Inglaterra en el año 1744. La Iglesia Metodista Episcopal se constituyó en América oficialmente y definitivamente en la ciudad de Baltimore en el año 1784. Desde entonces ha crecido de una manera realmente maravillosa. Sin embargo, los fundadores del metodismo, al salir de la Iglesia Anglicana, llevaron consigo un número de errores de la madre y la abuela. Por ejemplo, siempre retienen la idea del episcopado, o sea, el gobierno de prelados. Y a causa de ello tuvieron muchas luchas y desacuerdos internos, y a lo que parece todavía habrá otras. También tenían el bautismo infantil y la aspersión, el rociamiento, como forma de administrarlo. Sin embargo, tenían algo que no trajeron consigo al salir del anglicanismo, y ello era una genuina religión espiritual. El 12 de septiembre de 1788 nació en Irlanda un niño que estaba destinado con el pasar del tiempo a producir una gran agitación religiosa en algunas partes del mundo y a ser el fundador de una nueva denominación religiosa. Ese niño fue Alejandro Campbell, hijo de Tomás Campbell, ministro presbiteriano, quien se trasladó a América en el año 1807. Pero Alejandro, su hijo, a causa de hallarse entonces cursando sus estudios de universidad, se le unió más tarde. Como sus opiniones religiosas experimentaron un gran cambio, la familia Campbell dejó a los presbiterianos y se constituyó un cuerpo independiente
llamado Asociación Cristiana y conocida como Iglesia de Bruce Run. En el año 1811 adoptaron la inmersión como forma de bautismo y lograron persuadir a un predicador bautista que los bautizase, pero con la expresa condición de que no se unirían a la iglesia bautista. Y así padre, madre e hijo fueron bautizados. En el año 1813 su independiente iglesia se unió a la Asociación Bautista de Redstone, de la Piedra Roja. 10 años más tarde, a causa de una controversia, dejaron esa asociación y se unieron a otra. Pero como continuaron las disputas, también dejaron esa asociación. Es de justicia decir que ellos nunca habían sido bautistas, ni nunca pretendieron serlo, hasta donde lo demuestran las memorias que yo he podido consultar, dice el Dr. Carroll. No sería yo enteramente fiel a la historia cristiana y muy especialmente a la de los bautistas si no dijera algo en estas disertaciones acerca de Juan Bunyan, en cierto sentido uno de los hombres más célebres de la historia de Inglaterra y aún del mundo entero, ya como predicador bautista, ya como preso durante 12 años en la cárcel de Bedford por predicar el Evangelio, ya como autor del libro más célebre y de más circulación en el mundo después de la Biblia, El Progreso del Peregrino, escrito mientras estuvo encarcelado. El señor Juan Bunyan es uno de los ejemplos más notables de lo cruel de la persecución religiosa. ¿Y qué diremos del relato acerca de María Bunyan, la cieguecita hija de nuestro héroe? Relato que debiera figurar en los anaqueles de todas las bibliotecas de las escuelas dominicales. Esa biografía estuvo agotada mucho tiempo, pero creo que ahora se está reimprimiendo. Casi me atrevo a desafiar a cualquier hombre, mujer, niño o niña a que no es capaz de leerla sin derramar alguna lágrima. Otra cosa acerca de la cual es preciso decir algunas palabras, cuando menos, es la referente a Gales y a los bautistas de ese país. Uno de los relatos más conmovedores de la historia del cristianismo es precisamente el de los bautistas de Gales. Los bautistas de los Estados Unidos deben mucho más a sus hermanos del país de Gales de lo que muchos de nosotros nos figuramos. En efecto, hubo algunas iglesias bautistas en aquel país que emigraron en masa a los Estados Unidos. El relato de los orígenes de la obra cristiana en Gales es sobremanera fascinante y a lo que parece es verídico. Esa historia se remonta a los tiempos del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 28 versos 30 y 31, donde dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y en 2 de Timoteo 4:21, donde dice: procura venir antes del invierno, Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El relato de Claudia y Pudente, en el que se refiere su visita a Roma y la conversión de ambos a Cristo bajo la predicación de Pablo, y cómo luego regresan a Gales, su patria, a donde llevan el Evangelio, es sorprendentemente interesante. Pablo ganó con su predicación a Claudia y a Pudente en el año 63. Estos, a su regreso a Gales, llevaron consigo a otros y a 2 predicadores. De esta forma llevaron el Evangelio a Inglaterra y en especial a Gales. ¿Cuánto hayan ayudado los bautistas de Gales a los de los Estados Unidos? Es de difícil apreciación. Bueno, hasta allí la lectura de esta disertación y esta última historia, ¿verdad? Pues hay una referencia y una historia acerca de cómo se inició la obra en Gales y se refiere a estos personajes, Claudia y Pudente, ¿verdad? Que como
les leí en el libro de los Hechos, capítulo 28, cuando Pablo estuvo 2 años enteros en una casa alquilada, dice, en Roma. Allí fue cuando se convirtieron, ¿verdad?, estas dos personas, Pudente y Claudia, y que después se refieren, ¿verdad?, la historia de los cristianos en Gales, ya en Inglaterra. Hablan de que estos personajes pues regresaron a Gales, donde eran originarios, y allí extendieron la religión, que el evangelio, ¿verdad?, que habían recibido de Pablo en el año 63, y se fueron así a través de los siglos hasta el tiempo fueron llamados anabautistas y sufrieron persecución, todo eso, hasta que pues llegaron a venir a ser una de las iglesias, una de las denominaciones bautistas. ¿Verdad? Qué interesante leer la conexión de un pasaje de la Escritura con algo, una denominación, y especialmente la denominación bautista, ¿verdad?, a lo menos en ese lugar de Gales, en Estados Unidos, en Inglaterra, y después de allí emigraron a Estados Unidos. Bueno, menos hasta allí el estudio de este día. Nos queda poquito tiempo. Yo dije que era la mitad más o menos, pero no, ya estamos en lo último. Queda una disertación más y luego un resumen, creo, y con eso termina la lectura del librito, ¿verdad? Así es que pues sigan los estudios, ¿verdad? Ojalá les ayude y fortifique su fe, les fortalezca, ¿verdad?, en su fe, especialmente a los que pues están en una denominación bautista, ¿verdad? No debemos avergonzarnos de ese nombre, siempre lo hemos sostenido. Nosotros a lo menos, ¿verdad?, en Templo Bautista de Playas, por eso el nombre bautista está dentro de nuestro nombre como iglesia, ¿no? Templo Bautista de Playas. Cuando iniciamos, yo recuerdo cuando se inició esta congregación, esta iglesia hace 45, 46 años, cuando hablamos sobre el nombre que debía de llevar, algunos, ¿verdad?, opinaron en ese entonces de que sería bueno no ponerle el nombre bautista. En ese tiempo empezaba a haber como algo, no sé, un sentimiento antibautista, ¿no? Y muchas iglesias, aunque eran bautistas, pues les ponían otros nombres, ¿no? Que la puerta, y que la casa del pueblo, y no sé, diferentes nombres bonitos, ¿verdad? Maranata, por ejemplo, había una iglesia llamada Maranata, que quiere decir Cristo viene pronto, y así, nombres bonitos, ¿verdad? Sin embargo, omitiendo el que no se supiera, o que no apareciera la denominación bautista. Sin embargo, nuestra iglesia, ¿verdad?, acordamos y siempre dijimos, ¿no?, los bautistas tenemos una historia muy hermosa, ¿verdad?, de persecución, de sostener el evangelio, de sostener las doctrinas del evangelio, de la palabra de Dios, y no debemos renunciar a ese nombre bautista, ¿no? Aunque en algunas iglesias puede haber excesos o puede haber desviaciones a la fecha, ¿verdad?, de diferentes cosas. Sin embargo, el nombre bautista todavía es una garantía de que es algo genuino, algo que tiene, ¿verdad?, un fundamento bíblico fuerte. Así es que por eso, gracias a Dios, que pues nuestra iglesia, ¿verdad?, lleva ese título, Templo Bautista de Playas. Bien, hermanos, hasta ahí el estudio. Dios me los bendiga, que estemos bien, y nos vemos en el próximo estudio.